La verdad que sana tu alma, tu mente y tu cuerpo. Con ustedes, el apóstol Hugo Martínez. Cuando alabamos al Rey, cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. La palabra de Dios nos habla de los diferentes niveles de reino y entendimiento en el cual tiene que vivir la iglesia. La iglesia, mi hermano, tiene que cambiar de nivel porque el Dios del cielo se le ha puesto en la voluntad de Dios que usted cambie de nivel. Que usted deje de ser un evangélico de maldición para otros y se convierta en un cristiano cuyo fundamento es la bendición, la unción, la gloria, los dones y los atributos del Santo Espíritu de Dios. ¿Qué le parece el antojo de Dios? Amén. El antojo de Dios que usted cambie. Esa es la voluntad de Dios, que usted conozca cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y Dios quiere que usted cambie en el sentido de la revelación de la palabra de Dios. Por eso Dios busca corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Porque al escuchar la palabra de Dios viene la fe. Cuando hablamos de la fe, hablamos que el Espíritu se alimenta. Y cuando el Espíritu se vivifica, es mayor que la inteligencia, es mayor que el razonamiento, es mayor que la angustia, mayor que el problema, mayor que la naturaleza humana. Por eso la iglesia necesita revelación dada por el Santo Espíritu de Dios. Por eso Dios en estos tiempos ha traído tiempo de restauración, restauración de las verdades, restauración de los ministerios, restauración de la iglesia, restauración de la palabra. Estamos en un tiempo de restauración. Estamos en un tiempo de restauración porque Dios, el Dios de los cielos, quiere que se vuelva al diseño original. Siempre hubo un diseño. Siempre hubo una casa hecha, formada, constituida, instituida por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia por mucho tiempo perdió el diseño. La iglesia pierde el diseño porque tiene un evangelio a su manera, a su tiempo, a su lógica, a su sistema. El sistema del mundo, mi hermano, pertenece al príncipe de la potestad del aire. Es un sistema de Satanás. Está aquí en esta noche. Por eso aquel que se maneja de acuerdo al sistema y a los tiempos del sistema, por más que venga a la iglesia, hay muchas personas que están bajo el dominio de Satanás. Y Dios quiere restaurar esas verdades perdidas, porque a Dios le agrada que nosotros vivamos la verdad, conozcamos la verdad y ministremos la verdad. Y conocer la verdad no alcanza. Los demonios conocen la verdad y tiemblan. Lo que Dios quiere es que ministremos la verdad. Para ministrar la verdad debe haber santidad. Para ministrar la verdad debe haber un cambio rotundo y profundo. Porque nuestro Dios es un Dios que nos bendice. Nos bendice a través de la unción de Dios. Y la unción no es algo que viene y se va. No es un temblequeo. La unción no es algo que te da chucho de frío. La unción de Dios es algo latente y permanente en la vida del cristiano. Debemos aprender a buscar la unción de Dios y a vivir bajo la unción. Para eso hay que cambiar de nivel. Dígame amén. Deje el espíritu ese de carretilla que tiene. Dígame amén de vuelta. Se da cuenta que si usted no sabe decir amén, usted no está aceptando la palabra. El amén es algo bíblico, no es un antojo del predicador. Cuando yo digo amén, mi hermano, le voy a hacer una traducción del amén. Amén para nosotros significa así sea. Pero en el hebreo arcaico, mi hermano, significa que estoy dispuesto a aceptar lo que Dios me diga, aunque tenga tildes y coma, y aunque no me den la fuerza para poder hacerlo, en el nombre de Jesús y bajo el poder de la unción de su gracia, lo haré porque soy su pueblo. Eso significa amén.
Cada vez que digo amén, haré lo que Dios me dice porque soy su pueblo, porque fui escogido, porque fui redimido, porque fui salvado con un propósito. Cada vez que Dios me habla, me imparte las reglas, los decretos, los estatutos para que yo los lleve y los gobierne y los sepa ministrar a otros. Aleluya. Creo que va entendiendo el amén. Capítulo 1 de Efesios, verso 17. Aleluya. Santo es su nombre. Dice así la palabra de Dios. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestes, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud, diga la plenitud, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Lo que Dios quiere decir que todos los atributos espirituales y esenciales para tener una vida con victoria, con gloria, con unción, ya fueron dadas por Cristo a la iglesia. El único problema es que la iglesia se ha alejado de las verdades originales, escriturales en su palabra y se ha dedicado a la religión, se ha dedicado a la sociedad, se ha dedicado a juntar gente, se ha dedicado a juntar plata y se ha dedicado a juntar fondos dentro de la iglesia, se ha dedicado a comer, se ha dedicado a bailar, se ha dedicado a hacer cosas que no son de Dios. Y las verdades han quedado sepultadas. Por eso cuando alguien predica bajo la unción del Espíritu de Dios, a la mayor parte de la iglesia dice: eso no puede ser. Porque la iglesia fue, mi hermano, constituida, educada y formada bajo una teología convencional. Y por años y cientos de años, pastores en distintos institutos fueron formados como pastores evangélicos, pero su teología es convencional. Y lo que Dios quiere en estos últimos tiempos es provocar su propia teología. La teología es el estudio de Dios y ninguno de nosotros fuimos llamados a estudiar a Dios, sino que fuimos llamados a presentar a Dios. Y cuando uno presenta a alguien es porque sabe quién es, porque lo conoce, porque lo palpa, porque lo siente, porque está con él. Entonces la iglesia por años y años está presentando a un Cristo que posiblemente haga un milagro. Está presentando a que si la gente cree en Cristo puede recibir esto, puede recibir lo otro. Pero somos incapaces como iglesia de aseverar los hechos de la palabra de Dios. Y cuando usted razona y cuando usted piensa y dice: ¿por qué yo no puedo vivir la palabra de Dios? Hay una sola razón: estamos alejados de las verdades genuinas de Dios. Y eso provoca que uno conozca la verdad literaria, escritural de la palabra de Dios, pero no la pueda poner en práctica. Entonces el evangelio se torció y la gente comenzó a hacer fuerza. Y hoy mayoría de las personas hacen las cosas por fuerza humana. No hacen las cosas porque viene algo del cielo para hacerlas, sino que la hacen bajo religión, bajo formas, bajo dogmas, bajo tradición, bajo fuerzas, bajo impulso, bajo las emociones. Entonces por eso el culto se ha convertido en un culto emocional, porque según nuestras emociones durante la semana es según el culto que le damos a Dios.
Por eso los cultos cada vez empiezan más tarde, porque la gente tiene cosas que hacer.